Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén superando este periodo de la pandemia lo mejor que puedan, de esta cuarentena. Mi idea es darles una clase que sea un poco más dinámica, además de tener el PDF. Lo que les voy a dar es lo mismo que van a tener en el PDF, pero quiero explicárselos por lo menos, por si hay alguna pregunta o algo que no comprendan. De la misma manera, si algo no entienden, me mandan un mensajito para que se los aclare. Este trabajo tiene que ser entregado la semana que viene por mail, a mí únicamente, no al profe de química, me lo tienen que mandar a mí, porque es actividad única de física. Por esta semana, actividad única de ciencias naturales. Cualquier pregunta lo vemos después. Bueno, vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a ver magnitudes, vamos a ver qué es medir y vamos a ver las unidades de medida. ¿Qué son las magnitudes? Habitualmente nosotros utilizamos el término magnitud, utilizamos el término medir y sabemos lo que es, pero nos cuesta mucho explicarlo. Tenemos que tener en claro, especialmente en física, qué es una magnitud. Nosotros nos diferenciamos de matemáticas justamente, que matemática usa números abstractos y nosotros en física usamos magnitudes, que son números con sus unidades, con sus respectivas unidades. Esa es la gran diferencia que tenemos con ellos. Por lo tanto, es una de las grandes diferencias que yo hago y por lo cual bajo punto si no respetan ello. ¿Qué son las magnitudes? Todo aquello que se puede medir se denomina magnitud. Por ejemplo, 10 kilogramos de harina, 9 metros de soga, 10 minutos, etc. Existen dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes escalares? Son aquellas que se expresan con una parte numérica y una parte literal, o sea, un número con una letra o unas letras, que es lo mismo que decir número y su unidad. Por ejemplo, si yo digo que tengo 10 kilogramos, la parte numérica sería el 10 y la K y la G es la parte literal. Presten ustedes mucha atención que está escrito KG, no KGR, no K sola, o sea, es muy importante que se respete cómo se escribe esa unidad. Se escribe con minúsculas por lo general y se respeta la cantidad de letras que van. Así que no inventen unidades nuevas porque ya están inventadas. Se usa para medidas de longitud, de masa, de tiempo, de temperatura, entre otras. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de expresar su número y su unidad, se necesita conocer la dirección, el sentido que tiene, el punto donde se aplica. Por ejemplo, fuerza, peso, aceleración, velocidad, entre otras. Y que se representan con un vector, que es un segmento orientado o una flecha. ¿Qué diferencia hay entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares? Las magnitudes escalares, por ejemplo, la masa, vamos a tomar la masa y el peso, que son magnitudes diferentes. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, es la cantidad. Ustedes van a ver que como magnitud es todo aquello que se puede medir. Yo puedo medir en sólido, en líquido, en gaseoso, no puedo medir otras cosas más, no se mide el amor, no se mide el cariño, no existen instrumentos para eso. Pero estas cosas que son tangibles de alguna manera sí se pueden medir. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y por lo tanto es una magnitud escalar. Y es distinta que el peso. ¿Por qué? Porque el peso es una magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales en general representan fuerzas y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae esa masa. Por lo tanto, son diferentes. Las fuerzas se representan con vectores. Si yo digo que hice una fuerza así y una fuerza así, y lo dibujo con una flechita, ustedes se dan cuenta cuál fuerza es más grande, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo vamos a ver en detalle los vectores, pero yo necesito que sepan que una magnitud vectorial y una magnitud escalar son distintas, son diferentes. La magnitud vectorial, además de su parte numérica y literal, tiene dirección, sentido y punto de aplicación. Ahora decimos que magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Y entonces qué es medir?
Medir es comparar una magnitud con otra, a la que yo tomo como referencia o como unidad. Existen distintos instrumentos para medir. Ustedes han usado instrumentos, por ejemplo, para hacer el trabajo práctico del alcohol del 70%, usaron jeringas para medir volúmenes, usaron los vasos medidores, y en distintos momentos, si ustedes van a una farmacia a ver cuánto pesan, en realidad están usando una balanza para ver cuánta cantidad de materia tienen. En mi caso yo no uso balanza y es obvio porque se nota que no la estoy usando en estos días. Se usó, ¿por qué se dice y se decide que se van a usar mediciones? Se decidieron tomar unidades de medida como referencia. Estas unidades de medida se hicieron en una convención internacional donde decidieron establecer determinados parámetros para que fueran iguales en cualquier parte del mundo. En los únicos lugares donde no están con esos parámetros de medida es en Estados Unidos y países que derivan de ellos o países similares a ellos, que usan la pulgada, el pie, qué sé yo. Pero en general, en el resto del mundo, si yo quiero medir 1 metro, la unidad de medida va a ser exactamente igual, la cantidad de medida de 1 metro acá que en la China, que en cualquier otro país, excepto en Estados Unidos, que tienen otro sistema de referencia. Se llama unidad de medida, entonces, lo que se usa para medir una magnitud física de un objeto, sustancia o fenómeno. Esta referencia se establece fijando una cantidad estándar, que es lo que yo les decía, y permite calcular las dimensiones de la materia. Se usa desde tiempos remotos y hay distintos tipos de mediciones y han ido cambiando según el avance de la ciencia y de la tecnología. Ustedes van a ver que no solo de las necesidades humanas, sino de lo que se puede.